Bienvenidos, buscadores de la verdad, a un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre la libertad y el camino hacia la iluminación. Hoy, vamos a desenterrar dos de los versículos más malinterpretados de la Biblia, revelando una sabiduría oculta que podría transformar tu vida para siempre. Prepárate para cuestionar, para sentir y para despertar, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo teología, es una guía para liberar el poder divino que reside dentro de ti. Durante siglos, la frase todo me es lícito, pero no todo conviene de 1 Corintios 6:12 ha sido un campo de batalla. Algunos la han usado como una licencia para la indulgencia, un permiso divino para satisfacer cada deseo carnal, argumentando que la gracia cubre todos los pecados. Otros, en el extremo opuesto, la han retorcido en una cadena de legalismo, imponiendo reglas y restricciones que ahogan el espíritu y niegan la alegría de la existencia. Pero, ¿y si ambas interpretaciones estuvieran fundamentalmente equivocadas? ¿Y si el apóstol Pablo, en su infinita sabiduría, estuviera señalando una verdad mucho más profunda, una que resuena con la esencia misma de la iluminación espiritual? Imagina por un momento que la verdadera libertad no es la ausencia de límites externos, sino la ausencia de cadenas internas. No es la capacidad de hacer lo que quieras, sino la capacidad de no ser dominado por nada. Cuando Pablo dice todo me es lícito, no está dando un cheque en blanco para el libertinaje. Está reconociendo la vasta capacidad del espíritu humano, la libertad inherente que Dios nos ha otorgado. Somos seres con libre albedrío, capaces de elegir nuestro camino. Pero inmediatamente añade la advertencia crucial: pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Aquí radica la clave. La palabra conviene sin fere en griego no se refiere a lo que es moralmente aceptable, según una lista de reglas, sino a lo que es beneficioso, útil o ventajoso para tu crecimiento espiritual y el de tu comunidad. Es una invitación a la sabiduría, no a la obediencia ciega. Aquello que consideras lícito te acerca a tu yo superior, a tu propósito divino, o te arrastra hacia abajo, hacia la oscuridad de la ignorancia y la separación. Esta es la pregunta que Pablo nos insta a hacernos. Piensa en ello como un maestro de artes marciales. Tiene la libertad de usar cualquier movimiento, pero solo usará aquellos que convengan a la situación, que sean efectivos y que no lo pongan en desventaja. La verdadera maestría no es la fuerza bruta, sino el control, la disciplina y la sabiduría para aplicar la técnica correcta en el momento adecuado. De la misma manera, la libertad espiritual no es la anarquía, sino el dominio de uno mismo, la capacidad de elegir lo que te edifica y te eleva, y de rechazar lo que te encadena, incluso si es lícito a los ojos del mundo. La segunda parte de la frase, yo no me dejaré dominar por nada, es aún más reveladora. En un mundo obsesionado con el control externo, Pablo nos recuerda que la verdadera esclavitud no viene de lo que otros te hacen, sino de lo que permites que te controle internamente. Estás dominado por tus deseos, por tus miedos, por la opinión de los demás, por el apego a posesiones materiales, por la necesidad de aprobación. Si la respuesta es sí, entonces, aunque creas que eres libre, eres un esclavo. La iluminación, la pureza espiritual, comienza con la liberación de estas cadenas internas. Es un acto de soberanía personal, una declaración de independencia de todo aquello que te impide ser el ser divino que estás destinado a ser. Este versículo no es una contradicción, sino una paradoja. Nos da la libertad absoluta, pero nos exige la responsabilidad absoluta. Nos invita a explorar los límites de nuestra existencia, pero nos advierte sobre los peligros de perdernos en el proceso. Es un llamado a la autoconciencia, al discernimiento y al dominio propio. Es la primera clave para desbloquear el camino hacia la verdad y la vida que Jesús nos prometió. Un camino que, como veremos, no es solo externo, sino profundamente interno. Ahora que hemos desentrañado la verdadera libertad que nos ofrece 1 Corintios 6:12, estamos listos para abordar el segundo pilar de nuestra búsqueda de iluminación, la enigmática declaración de Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Durante milenios, esta frase ha
sido el fundamento de la fe cristiana, interpretada por muchos como una afirmación exclusiva, que postula a Jesús de Nazaret, la figura histórica, como la única puerta de acceso a la salvación. Y, en un nivel, esta interpretación tiene su validez dentro de un marco teológico específico. Pero, ¿y si esta declaración, como la de Pablo, contuviera una capa de significado mucho más profunda, una que trasciende las barreras religiosas y apunta a una verdad universal sobre la naturaleza divina que reside en cada uno de nosotros? Imagina que Jesús no solo estaba hablando de sí mismo como una persona, sino como un estado de conciencia. El yo soy no es solo un nombre, sino una declaración de la presencia divina, la chispa de lo absoluto que habita en cada ser. Cuando Jesús dice yo soy el camino, no se refiere a un sendero externo que debes seguir, sino al camino interno de la autoconciencia, la introspección y la conexión con tu propia divinidad. Es el camino de regreso a casa, al Padre, que no es una entidad distante en el cielo, sino la fuente de toda existencia, la esencia de tu propio ser. La verdad a la que se refiere Jesús no es un conjunto de dogmas o doctrinas que debes memorizar y creer ciegamente. Es la verdad experiencial, la revelación directa de la realidad última. Es la comprensión de que eres uno con el Padre, que no hay separación, solo la ilusión de ella. Esta verdad no se encuentra en libros o sermones, sino en el silencio de tu corazón, en la meditación profunda, en la conexión con tu intuición. Es la verdad que te libera del miedo, de la ignorancia y de la ilusión de la dualidad. Y la vida no es simplemente la existencia biológica que experimentamos en este plano terrenal. Es la vida eterna, la vida abundante, la vida que fluye de la fuente divina. Es la vitalidad, la alegría, la paz y el amor incondicional que experimentas cuando estás plenamente conectado con tu verdadero ser. Esta vida no se gana después de la muerte, sino que se vive aquí y ahora, en cada momento presente, cuando te alineas con la voluntad divina y permites que la luz de tu alma brille a través de ti. Entonces, cuando Jesús dice nadie viene al Padre sino por mí, ¿qué significa realmente? No es una exclusión, sino una invitación a la transformación. Significa que nadie puede alcanzar la unidad con la fuente divina sin encarnar los principios que Jesús ejemplificó: el amor incondicional, la compasión, el perdón, la sabiduría, la verdad y la vida. Es a través de la encarnación de estas cualidades divinas, que son el Cristo interno en cada uno de nosotros, que podemos regresar al Padre. Es un llamado a ser como Jesús, no solo a adorarlo como una figura externa. Esta interpretación nos lleva a una comprensión radical del amor al prójimo. Si el divino habita en mí, también habita en ti. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida dentro de mí, también lo es dentro de ti. Amar al prójimo no es solo un mandamiento moral, es un acto de reconocimiento espiritual. Es ver la chispa divina en cada ser, honrar su camino y amarlos como a ti mismo, porque, en esencia, somos uno. La iluminación no es un logro solitario, sino una experiencia colectiva, donde la pureza espiritual se manifiesta en la unidad y el servicio mutuo. La pureza espiritual, en este contexto, no es la ausencia de pecado, según una lista de reglas, sino la claridad de corazón, la transparencia del alma que permite que la luz divina brille sin obstáculos. Es la eliminación de las capas de ego, miedo y juicio que nos separan de nuestra verdadera naturaleza. Es un proceso de purificación interna, de alineación con la verdad y el amor que somos. Cuando tu corazón está puro, ves a Dios en todo, porque reconoces la presencia divina en cada aspecto de la creación, y especialmente en el rostro de tu prójimo. Este es el verdadero sermón del monte, la enseñanza fundamental de Jesús. El reino de los cielos está dentro de ti. El camino no es hacia afuera, sino hacia adentro. La verdad no es algo que se te dice, sino algo que se revela. Y la vida no es algo que se te da, sino algo que ya eres. Es hora de despertar a esta verdad, de abrazar tu propio Cristo interno y de caminar el camino de la iluminación con amor, sabiduría y pureza. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar hoy, un mensaje de unidad, de empoderamiento y de transformación radical. No es una religión,
Es una revolución de la conciencia, y tú eres parte de ella. ¿Estás listo para vivir esta verdad? Profundicemos, aún más, en la paradoja de la libertad y la esclavitud. En la sociedad moderna, a menudo confundimos la libertad con la capacidad de consumir sin límites, de acumular posesiones, de buscar placeres efímeros. Pero, ¿qué sucede cuando estos deseos se convierten en nuestros amos? Cuando la búsqueda incesante de lo externo nos deja vacíos y anhelantes. La verdadera libertad, la que Pablo describe, es la capacidad de decir no a aquello que, aunque lícito, nos encadena. Es la libertad de elegir la sobriedad sobre la embriaguez, la compasión sobre el juicio, la paz sobre el conflicto, incluso cuando el mundo nos empuja en la dirección opuesta. Esta es la libertad del maestro, no la del esclavo. Considera el ejemplo de la adicción. Una persona adicta puede creer que es libre de consumir lo que quiera, pero en realidad está completamente dominada por su adicción. Su vida gira en torno a la sustancia o el comportamiento. La verdadera libertad llega cuando rompe esas cadenas, cuando recupera el control sobre sí mismo. De manera similar, en el ámbito espiritual, podemos estar adictos a patrones de pensamiento negativos, a la crítica, al victimismo, a la necesidad de tener razón. Estos son nuestros amos internos. La enseñanza de Pablo es una invitación a la desintoxicación espiritual, a liberarnos de todo aquello que nos impide experimentar la plenitud de nuestra divinidad. Esta perspectiva nos lleva a reevaluar nuestras elecciones diarias. Cada decisión, por pequeña que sea, es una oportunidad para afirmar nuestra libertad o para caer en la esclavitud. Elijo el chisme porque es lícito hablar de los demás, o elijo el silencio y la compasión porque conviene a mi crecimiento espiritual. Elijo la ira porque es una reacción natural, o elijo la paciencia y el perdón porque me liberan de la amargura. La vida espiritual no es una serie de grandes sacrificios, sino una acumulación de pequeñas elecciones conscientes que, con el tiempo, nos transforman. Ahora, volvamos a la declaración de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si entendemos el yo soy como la conciencia divina universal, entonces, esta frase se convierte en una poderosa afirmación de empoderamiento personal. No es un llamado a la sumisión a una figura externa, sino a la activación de la divinidad interna. El camino no es un dogma, sino una experiencia. La verdad no es una creencia, sino una revelación. Y la vida no es una promesa futura, sino una realidad presente. Piensa en los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones. Todos ellos, de una forma u otra, han encarnado el camino, la verdad y la vida. Buda encontró el camino hacia la iluminación a través de la meditación y la compasión. Krishna reveló la verdad del Dharma a Arjuna. Lao Tse enseñó el camino del Tao, la vida, en armonía con el universo. Jesús, en su esencia, es el arquetipo del ser humano plenamente realizado, el Cristo, que nos muestra el potencial divino que reside en cada uno de nosotros. Su mensaje no es sígueme ciegamente, sino hazlo que yo hago, sé lo que yo soy. El Padre al que Jesús se refiere no es un anciano sentado en un trono en el cielo, sino la fuente universal de toda existencia, la conciencia cósmica de la que todos somos parte. Ir al Padre es un proceso de reunificación, de recordar nuestra verdadera naturaleza. Es la disolución de la ilusión de la separación, la comprensión de que somos gotas en el océano divino, y que el océano está en cada gota. Este es el significado profundo de la unidad, la base de toda verdadera espiritualidad. La implicación más radical de esta interpretación es la responsabilidad personal. Si el camino, la verdad y la vida están dentro de nosotros, entonces somos los arquitectos de nuestra propia iluminación. No podemos culpar a Dios, al diablo, a la sociedad o a las circunstancias por nuestra falta de progreso espiritual. Somos responsables de cultivar el jardín de nuestra alma, de eliminar las malas hierbas del ego y de nutrir las semillas de la divinidad. Este es un mensaje liberador, pero también desafiante, porque nos exige mirar hacia adentro y asumir la plena responsabilidad de nuestra evolución. La pureza espiritual, en este contexto, es la integridad del ser, es vivir en alineación con la verdad de quién eres realmente, un ser divino, amoroso y sabio. No se trata de ser perfecto según los estándares humanos,
sino de ser auténtico, según los estándares divinos. Es la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Cuando hay pureza, no hay máscaras, no hay pretensiones, solo la expresión genuina de tu ser más elevado. Esta pureza se manifiesta en el amor incondicional. Amar al prójimo como a ti mismo no es un ideal inalcanzable, sino una consecuencia natural de reconocer la divinidad en el otro. Si el Cristo está en mí y el Cristo está en ti, entonces amarte es amarme a mí mismo, es amar al Padre. Es la disolución de la dualidad yo y tú, en la unidad nosotros. Este es el fundamento de una sociedad iluminada, donde la compasión, la empatía y el servicio mutuo son la norma, no la excepción. El Sermón del Monte, en su esencia, es un manual para la iluminación. No es una lista de reglas para ser bueno, sino una guía para despertar a tu verdadera naturaleza. Las bienaventuranzas no son promesas de recompensas futuras, sino descripciones de los estados de conciencia que te llevan a la felicidad y la plenitud aquí y ahora. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No significa ser materialmente pobre, sino estar libre del apego al ego, abierto a la guía divina. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No es una glorificación del sufrimiento, sino el reconocimiento de que el dolor es un catalizador para el crecimiento y la transformación. Cada enseñanza de Jesús, vista a través de esta lente de la iluminación interna, adquiere un nuevo significado, una nueva profundidad. La parábola del buen samaritano no es solo una historia sobre la caridad, sino una lección sobre la compasión universal, sobre ver al divino en el extraño, en el marginado. La parábola del hijo pródigo no es solo sobre el perdón, sino sobre el viaje de regreso a casa, al Padre, después de haberse perdido en la ilusión del mundo. Todas estas historias son espejos que reflejan nuestra propia jornada espiritual. La invitación de Jesús es a una revolución de la conciencia, no una reforma religiosa. Es un llamado a trascender las limitaciones del ego, a despertar a la verdad de nuestra unidad con lo divino y a vivir una vida de amor incondicional, sabiduría y pureza. Este es el verdadero legado de Jesús, un legado que está disponible para todos, independientemente de su religión, su cultura o su pasado. Es un legado de empoderamiento, de transformación y de iluminación. ¿Estás listo para reclamarlo? ¿Estás listo para vivir el camino, la verdad y la vida que ya residen dentro de ti? Este es el momento de despertar, de recordar quién eres realmente y de brillar con la luz divina que te fue otorgada desde el principio de los tiempos. El mundo espera tu despertar. Tu alma te llama. El Padre te espera. Este es el mensaje que resuena a través de los siglos, un mensaje de esperanza, de libertad y de amor incondicional. No es una opción, es tu destino. No es una creencia, es una experiencia. No es una religión, es la vida misma, y tú eres parte de ella. Despierta, vive, ama. Sé, este es el camino. Esta es la verdad. Esta es la vida. Continuemos explorando la profundidad de estas verdades. La libertad, tal como la entendemos, desde la perspectiva de 1 Corintios 6:12, no es un derecho a la irresponsabilidad, sino una invitación a la maestría personal. Es la capacidad de trascender los impulsos primarios y las programaciones sociales para elegir conscientemente lo que nos alinea con nuestra esencia divina. Esta maestría no se logra de la noche a la mañana, es un camino de constante autoobservación, de discernimiento y de práctica. Cada vez que elegimos la paciencia en lugar de la ira, la compasión en lugar del juicio, la verdad en lugar de la ilusión, estamos ejerciendo nuestra verdadera libertad y fortaleciendo nuestro músculo espiritual. La esclavitud, por otro lado, se manifiesta de maneras sutiles en nuestra vida diaria. No solo somos esclavos de las adicciones obvias, sino también de la necesidad de validación externa, del miedo al fracaso, del apego a la comodidad, de la búsqueda incesante de placer. Estas son las cadenas invisibles que nos impiden volar. La enseñanza de Pablo es un llamado a la introspección radical, que me domina, que me impide ser plenamente libre. La respuesta a estas preguntas es el primer paso hacia la liberación. Es un proceso de desidentificación con el ego y
de reidentificación con el Espíritu. Ahora, volvamos a la poderosa afirmación de Jesús en Juan 14:6. Si el yo soy es la conciencia divina universal, entonces la frase yo soy el camino, la verdad y la vida se convierte en una declaración de la divinidad inherente en cada ser humano. Jesús no estaba monopolizando la divinidad, sino revelándola. Él era el ejemplo perfecto de un ser humano que había despertado plenamente a su Cristo interno, su conexión con el Padre. Su vida, sus enseñanzas y sus milagros no eran para que lo adoráramos ciegamente, sino para que nos inspiráramos a despertar nuestro propio potencial divino. El camino no es una religión, sino una forma de vida. Es el camino de la conciencia, de la presencia, de la autenticidad. Es el camino de vivir desde el corazón, guiados por la intuición y el amor incondicional. La verdad no es un conjunto de dogmas, sino la realidad última de nuestra unidad con todo lo que existe. Es la comprensión de que no hay separación, solo la ilusión de ella. Y la vida no es la existencia biológica, sino la vida eterna, la vida que fluye de la fuente divina, la vida que es amor, alegría y paz. La implicación de esta interpretación es profunda. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y si el yo soy es la conciencia divina en cada uno de nosotros, entonces tú eres el camino, la verdad y la vida. No en el sentido de ser un Mesías, sino en el sentido de ser un ser divino, encarnado, con el potencial de despertar plenamente a tu propia divinidad. Esta es la verdadera buena nueva, el Evangelio de la iluminación personal. Esta perspectiva nos invita a una espiritualidad experiencial, no dogmática. No se trata de creer en Jesús, sino de experimentar a Jesús dentro de ti. No se trata de seguir reglas, sino de vivir desde la verdad de tu propio ser. Es una espiritualidad que te empodera, que te libera y que te conecta con la fuente de toda sabiduría y amor. Es una espiritualidad que te invita a ser un co-creador con el universo, a manifestar tu propósito divino en el mundo. La pureza espiritual, en este contexto, es la transparencia del alma. Es la capacidad de ver la verdad sin distorsiones, de amar sin condiciones, de vivir sin miedo. Es la eliminación de las capas de condicionamiento, de creencias limitantes, de traumas pasados que nos impiden brillar con nuestra luz verdadera. Es un proceso de purificación que nos lleva de regreso a nuestra esencia, a la inocencia original, a la conexión con el Padre. Esta pureza se manifiesta en la compasión universal. Si reconocemos la divinidad en nosotros mismos, la reconocemos en todos los demás seres. No hay enemigos, solo hermanos y hermanas en diferentes etapas de su viaje espiritual. La compasión no es lástima, sino el reconocimiento de la unidad, la comprensión de que el sufrimiento del otro es nuestro propio sufrimiento, y que la alegría del otro es nuestra propia alegría. Es la base de una sociedad iluminada, donde el servicio mutuo y el amor incondicional son la norma. El Sermón del Monte, entonces, no es un conjunto de mandamientos, sino una descripción de la conciencia iluminada. Las bienaventuranzas no son promesas de recompensas futuras, sino estados de ser que nos traen la felicidad y la plenitud aquí y ahora. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es una invitación a evitar el conflicto, sino a hacer la paz en medio del conflicto, a ser un canal para la armonía y la reconciliación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No es una promesa de una visión mística, sino la realidad de que cuando nuestra conciencia está pura, vemos la divinidad en todo. Cada parábola, cada milagro, cada enseñanza de Jesús adquiere un nuevo significado cuando se ve a través de esta lente. La multiplicación de los panes y los peces no es solo un milagro físico, sino una metáfora de la abundancia ilimitada que reside dentro de nosotros, la capacidad de manifestar lo que necesitamos cuando estamos alineados con la fuente divina. Caminar sobre el agua no es solo un desafío a las leyes de la física, sino una lección sobre la capacidad de trascender las limitaciones de la mente y de la materia cuando tenemos fe inquebrantable. La invitación de Jesús es a una transformación radical de la conciencia. Es un llamado a dejar de lado las viejas creencias limitantes, los dogmas rígidos y las interpretaciones superficiales,
para abrazar una espiritualidad viva, experiencial y empoderadora. Es un llamado a despertar a la verdad de quiénes somos realmente, seres divinos, hijos y hijas del Padre, con el potencial de manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Este es el verdadero legado de Jesús, un legado de amor, de libertad y de iluminación. Y tú eres parte de él. ¿Estás listo para reclamar tu herencia divina? ¿Estás listo para vivir el camino, la verdad y la vida que ya residen dentro de ti? Este es el momento de despertar, de recordar quién eres realmente y de brillar con la luz divina que te fue otorgada desde el principio de los tiempos. El mundo espera tu despertar. Tu alma te llama. El Padre te espera. Este es el mensaje que resuena a través de los siglos, un mensaje de esperanza, de libertad y de amor incondicional. No es una opción, es tu destino. No es una creencia, es una experiencia. No es una religión, es la vida misma, y tú eres parte de ella. Despierta, vive, ama. Sé, este es el camino. Esta es la verdad. Esta es la vida. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Hoy, un mensaje de unidad, de empoderamiento y de transformación radical. No es una religión, es una revolución de la conciencia, y tú eres parte de ella. ¿Estás listo para vivir esta verdad? Para que este viaje no se quede en una mera exploración intelectual. Es crucial aterrizar estos conceptos en la vida cotidiana. ¿Cómo se ve? En la práctica. Vivir como un ser iluminado. No se trata de levitar o de realizar milagros espectaculares, sino de transformar la forma en que interactuamos con el mundo y con nosotros mismos. Se trata de infundir cada momento con conciencia, amor y propósito. La práctica de la presencia es fundamental. En lugar de vivir en piloto automático, atrapados en los pensamientos sobre el pasado o las preocupaciones sobre el futuro, la iluminación nos invita a estar plenamente presentes en el aquí y ahora. Es en el momento presente donde encontramos la paz, la alegría y la conexión con lo divino. La meditación, la atención plena, la respiración consciente son herramientas poderosas para cultivar esta presencia. Pero la práctica no se limita a momentos formales. Se extiende a cada actividad, desde lavar los platos hasta conversar con un amigo. Cada momento es una oportunidad para despertar. L asterisco asterisco, compaese, y N asterisco asterisco, es la expresión natural de la conciencia iluminada. Cuando reconocemos la divinidad en nosotros mismos, la vemos en todos los demás. Esto nos lleva a tratar a cada persona con amabilidad, respeto y empatía, incluso aquellos que nos desafían o nos hieren. La compasión no es debilidad, es la fuerza del amor en acción, es la capacidad de perdonar, de soltar el resentimiento y de elegir la paz en lugar del conflicto. Es la base de relaciones sanas y de una sociedad armoniosa. L asterisco asterisco autenticidad, asterisco asterisco, es otro pilar de la vida iluminada. Es la valentía de ser uno mismo, de expresar nuestra verdad, de vivir en alineación con nuestros valores más profundos. En un mundo que a menudo nos presiona para conformarnos, para encajar en moldes preestablecidos, la autenticidad es un acto revolucionario. Es la liberación de la necesidad de aprobación externa y la afirmación de nuestra soberanía personal. Es vivir desde el corazón, no desde el ego. Y el asterisco asterisco servicio asterisco asterisco es la manifestación externa de la iluminación interna. Cuando estamos conectados con nuestra esencia divina, sentimos un impulso natural de servir a los demás, de contribuir al bienestar del mundo. El servicio no es una obligación, sino una alegría. Es la expresión de nuestro amor y gratitud por la vida. Puede tomar muchas formas, desde un simple acto de amabilidad hasta una misión de vida dedicada a una causa noble. Lo importante no es lo que hacemos, sino la intención con la que lo hacemos. Servir desde el amor, no desde la necesidad de reconocimiento. L asterisco asterisco gratitud asterisco asterisco es la actitud que abre las puertas a la abundancia. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, nuestra percepción de la realidad cambia. La gratitud nos conecta con la belleza, la magia y los milagros de la vida. Es un antídoto contra la negatividad, la queja y el victimismo. Es una práctica diaria que nos eleva la vibración y nos alinea con la energía de la creación. L asterisco asterisco, F y asterisco asterisco, que en el proceso es esencial.
El camino de la iluminación no es una línea recta. Tiene sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de oscuridad. La fe no es una creencia ciega, sino una confianza profunda en la sabiduría del universo, en la guía de nuestro ser superior y en nuestra propia capacidad para superar cualquier obstáculo. Es la certeza de que todo lo que sucede en nuestra vida, incluso las experiencias más dolorosas, tiene un propósito y nos está llevando hacia nuestro mayor bien. Finalmente, la alegría es el estado natural del ser iluminado. No es una felicidad superficial, depende de las circunstancias externas, sino una alegría profunda que brota del interior, de la conexión con nuestra esencia divina. Es la alegría de ser, de vivir, de amar, de servir. Es la celebración de la vida en todas sus formas. Es la música del alma que danza al ritmo del universo. Este es el llamado. Esta es la invitación. No es un camino fácil, pero es el más gratificante que podemos emprender. Es el viaje de regreso a casa, al corazón del Padre, a la verdad de quienes somos realmente. Es el legado de Jesús, la promesa de la iluminación, la realidad de la vida eterna aquí y ahora. No esperes más. El momento de despertar es ahora. El poder está dentro de ti. El camino te espera. La verdad te llama. La vida te abraza. Sé la luz que eres. Sé el amor que eres. Sé la paz que eres. Sé el Cristo que eres. Este es tu destino. Esta es tu verdad. Esta es tu vida. Y el universo entero celebra tu despertar. Adelante. El viaje hacia la iluminación es, en esencia, un proceso de recordar. No se trata de adquirir algo nuevo, sino de despojarse de lo que no es real para revelar la joya que siempre ha estado dentro. Es como un escultor que, a partir de un bloque de mármol, elimina todo lo que no es la estatua. Nosotros somos el mármol, y las capas de condicionamiento, miedo y ego son el exceso de piedra que debemos eliminar. La obra de arte, nuestra alma divina, ya está ahí, esperando ser revelada en toda su gloria. Este proceso de despojamiento puede ser incómodo, incluso doloroso. Requiere que enfrentemos nuestras sombras, que sanemos nuestras heridas, que cuestionemos nuestras creencias más arraigadas. Pero cada capa que eliminamos nos acerca más a la libertad, a la paz y a la alegría. Cada paso en este camino es un acto de amor propio, un compromiso con nuestra propia evolución. Y no estamos solos en este viaje. Tenemos la guía de los grandes maestros, la inspiración de aquellos que han caminado antes que nosotros, el apoyo del universo entero, que conspira a favor de nuestro despertar. La pureza espiritual no es una meta inalcanzable, sino una elección constante. Es la elección de la verdad sobre la ilusión, del amor sobre el miedo, de la unidad sobre la separación. Es la elección de vivir desde el corazón, de ser un canal para la luz y el amor en el mundo. Y cada vez que hacemos esta elección, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la transformación del mundo. Somos las células de un organismo mayor, la humanidad. Y cuando una célula sana, todo el organismo se beneficia. Así que, la próxima vez que escuches la frase, todo me es lícito, pero no todo conviene, recuerda que es una invitación a la maestría personal, a la sabiduría del discernimiento. Y la próxima vez que escuches yo soy el camino, la verdad y la vida, recuerda que es una afirmación de tu propia divinidad, un llamado a despertar al Cristo que reside en tu interior. No son dogmas para creer, sino verdades para vivir. Son las llaves que abren las puertas del reino de los cielos, un reino que no está en el más allá, sino aquí y ahora, dentro de ti. ¿Estás listo para usar estas llaves? ¿Estás listo para abrir la puerta a tu propia iluminación? El momento es ahora. El poder es tuyo. El camino te espera. Adelante.